Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Estamos a punto de iniciar el mes de mayo y le traigo mis 10 compañías preferidas a los precios actuales para que le echen un vistazo y decidan si invierten o no. Le adelanto que de estas 10 y las 3 primeras que vamos a estar analizando ya las hemos estado comprando para alguno de los portafolios. También vamos a aprovechar como siempre para hacer análisis técnico y fundamental en cada uno de estos negocios, viendo dónde está el fair value, valor intrínseco, evaluaciones actuales y expectativa de crecimiento para los próximos 5 años y también las zonas técnicas de compra. También, por supuesto, vamos a aprovechar para ver qué ha estado provocando estas caídas. Le adelanto que en algunas de ellas fueron reportes de ganancia y en otras muchas estamos a punto de tener los reportes de ganancia para este trimestre, así que esperen mucha volatilidad en las próximas sesiones. Sin más, vamos a comenzar. Primera compañía que le traigo, Domino's Pizza, llevándose una gran corrección en la última sesión de casi el 9%, incluso llegó a estar cayendo más de un 10%, y es una compañía que hemos aprovechado para reforzar posiciones en el portafolio de trading. El reporte de Domino's no fue el mejor. En primer lugar, no cumplió con las expectativas sin ingresos ni ganancias por acción, y también las expectativas de crecimiento para los próximos trimestres no fue el mejor tampoco. A favor hay que decir varias cosas. En primer lugar, ya es una compañía que cotiza un 25% por debajo del fair value o valor intrínseco. Es la compañía número 1 en pizza del mundo, la mayor cadena de pizzería del mundo. Podemos ver por otra parte que cotiza 19 veces beneficios. Esto es un 33% de descuento comparado con sus promedios históricos. Y también el ratio precio-ventas y precio-flujo de caja están un 30 y 40% por debajo de sus promedios históricos respectivamente. Vemos que da dividendo, ya está por encima del 2% del dividendo, bien interesante. Vean por acá la gráfica de dividendo, increíble cómo ha aumentado en los últimos años. Desde el trimestre anterior hasta el trimestre actual, el dividendo aumentó de $1.74 a $1.99. Quiero hacer el cálculo, si siguieran dando este dividendo por el resto del año, fíjense que obtendríamos casi $8 por acción, que a los precios actuales $335 sería un dividend yield del 2.4%. Sinceramente, cada vez se pone más interesante incluso como una compañía dividendera, porque fíjense cómo incrementan el dividendo de una manera exponencial. El forward PER está a 15 veces, que realmente es un múltiplo muy atractivo, y fíjense que el crecimiento en los últimos años ha sido muy positivo en ingresos, ganancias y flujo de caja. Quiero también mostrarles que estamos en los múltiplos más atractivos de los últimos 10 años. El PER está en su valor más bajo, ratio precio-ventas, ratio precio-flujo de caja. El único que no está tan barato es el ratio precio-valor en libro. Como cosas negativas, la deuda es alta. Podemos ver aquí, si nos vamos al balance sheet, vamos a ver que la deuda es un poco alta, más de $5 billones en deuda cuando no tiene la compañía tantos activos. Eso sí, la deuda a corto plazo de 56 millones la pueden pagar perfectamente con lo más de 200 millones en cash y otros activos equivalentes. Esto me quiere decir que realmente el riesgo de bancarrota es bastante bajo. Podemos ver aquí también que estas caídas que hemos tenido recientemente nos ha llevado a los precios más baratos desde por lo menos el 2023. Por eso lo digo, realmente ya la caída empieza a ser significativa. Como pueden ver aquí, no hemos logrado marcar altos más altos, es decir, no hemos superado los altos anteriores, lo cual me pone a pensar que tal vez podamos tener un poquito más de margen de caída. Si se fijan en esta estructura bajista de mediano corto plazo, tampoco podemos decir que ha roto la estructura bajista alcista de largo plazo, así que tampoco me preocupa demasiado, pero como pueden ver, en el peor de los casos, perfectamente nos podría quedar otro 25-30% de caída. De todas formas, ya los múltiplos actuales me parecen muy atractivos. Fíjense que incluso desde el punto de vista semanal estamos en unos niveles de sobreventa significativos, alejados de la media móvil de 200 periodos semanal, lo cual también me dice que la probabilidad de que en algún momento veamos algún tipo de rebote para ir a buscar la parte alta de esta tendencia cada vez aumenta más, ¿ok? Ya yo he estado comprando, échenle un vistazo, creo que los números y múltiplos actuales de la compañía son atractivos. Continuamos con las acciones de McDonald's. McDonald's es otra compañía que hemos estado comprando recientemente, en este caso para el portafolio de largo plazo. Fíjense que ya está bastante barata en cuanto a flujo de caja. Es verdad que por ganancia por acción recién tocó su fair value, pero bueno, lo que podemos decir es que según los múltiplos actuales y las expectativas de crecimiento, no se ve a mal precio. Es un negocio de más de 200 billones de capitalización de mercado. Los múltiplos están alrededor de un 10% por debajo de sus promedios históricos. Fíjense cómo ese ratio precio-ganancia 24 veces es ya bastante por debajo del sector y de sus promedios históricos. La deuda es un poco alta si nos vamos por aquí al balance sheet. Fíjense cómo tiene unos 54 billones en deuda, aunque nuevamente el cash y también otros activos equivalentes son suficientes para pagar su deuda a corto plazo. Así que nuevamente también el riesgo de bancarrota es bastante bajo.
Podemos decir también que el retorno sobre capital invertido ha sido muy alto en los últimos años, la compañía no ha parado de crecer, el dividendo ya está en torno al 2.5%, también lo incrementan a un ritmo del 7% y podemos ver aquí que se espera que lo sigan incrementando a un ritmo de más del 8% en los próximos años. A ver, McDonald's para un portafolio de dividendos a mí me hace mucho sentido. Si calculamos el Forward Dividend Yield, esto sería el dividendo que podríamos recibir en 5 años, estaríamos hablando perfectamente de un 3.7%. A mí me parece bastante alto, sobre todo teniendo en cuenta que las ganancias por acción también se espera que crezcan a casi el 10%. Así que si juntamos el crecimiento de dividendo más crecimiento de ganancias por acción, el retorno sobre capital invertido me parece bastante positivo. De hecho, si calculamos el retorno sobre capital invertido, asumiendo que la compañía va a crecer al ritmo que se espera y la compramos a su múltiplo promedio de los últimos 5 años, fíjense que eso nos va casi el 14%. Si le damos múltiplo un poco más barato, no sé, 24 veces, igual por encima del 10%. Por eso, bueno, sobre todo para largo plazo, me parecen múltiplos atractivos. Si revisamos a los múltiplos donde históricamente ha cotizado McDonald's, podemos ver que sí es verdad que le hemos podido comprar un poco más barata. Por ejemplo, por debajo de 23 veces beneficios, es una zona que visita con bastante frecuencia, al menos una vez todos los años, cada 2 años. Esa sería la principal zona de compra, incluso para un portafolio de trading. Pero como vemos aquí, realmente son los múltiplos más atractivos, por lo menos desde mitad del 2024. Otra cosa que quiero compartirles, fíjense la gráfica semanal. Estamos a punto de tocar la media móvil de 200 periodos semanal y fíjense, 2020 tocó esta zona y rebotó, 2024 tocó esta zona y rebotó y más o menos ya estamos a punto de tocar la media móvil de 200 periodos semanal, que como pueden ver no es una zona que visita con tanta frecuencia. Desde el punto de vista diario también podemos ver que el RSI ya está sobrevendido. De hecho, falta muy poquito para el reporte de ganancia y ya estamos con niveles de sobreventa. Así que bueno, échale un vistazo a los números, realmente se ven cada vez más interesantes. Continuamos con las acciones de Home Depot, otra que hemos estado comprando recientemente para el portafolio de largo plazo. Vemos aquí que Home Depot es una compañía gigantesca, más de 330 billones de capitalización de mercado. Ya está por debajo de su fair value por flujo de caja, que durante varios meses recientemente estuvo un poco cara, pero bueno, ha tenido caídas y se ha puesto en rango de compra. Todavía podemos caer un poco más en cuanto a ganancias por acción, pero bueno, yo diría que un 10-15% de caída sería razonable y nos pondría en zonas incluso más atractivas de compra. Podemos ver también, sus múltiplos ya están por debajo de su promedio de 5 años, cotiza 23 veces beneficios y 20 veces flujo de caja, un 3 y 4% respectivamente por debajo de su promedio de los últimos 5 años. La deuda es un poco alta comparado con los activos, vámonos directamente al balance sheet. Podemos ver aquí que la compañía tiene una deuda, yo diría un poco más peligrosa que las otras dos compañías que revisamos, sobre todo porque la deuda a corto plazo de más de 10 billones sobrepasa la cantidad de cash y otros activos equivalentes. Esto lo que me dice es que bueno, en el corto plazo podríamos ver algún tipo de venta de activos para respaldar la deuda. La compañía tiene suficientes activos para toda la deuda, fíjense que tiene 65 billones en deuda total y más de 100 billones en activos. Ha crecido también, el ritmo del crecimiento de los activos ha sido considerable, así que en algún momento podrían tomar estos activos para respaldar la deuda. Y también vean que el retorno sobre capital invertido y el crecimiento en ingresos, ganancias y flujo de caja en los últimos 10 años ha sido muy positivo. Podemos sumarle que el dividendo está casi al 3%, han incrementado el dividendo a muy buen ritmo. Recuerden que Home Depot es una máquina de recomprar acciones, ha recomprado casi un 20% de las acciones circulantes en los últimos años. Así que bueno, esta es una compañía de una calidad de negocio brutal. Fíjense además que a largo plazo se sigue esperando crecimiento. Estamos hablando de casi 7% de las ganancias por acción, doble dígito de crecimiento de flujo de caja, en torno al 5% de crecimiento en dividendos. Es decir, que realmente el crecimiento que se espera es sólido. Fíjense además que ha estado bastante lateral. Estamos hablando de los últimos 2 años más o menos. Ha estado muy lateral, incluso haciendo una formación de altos más bajos y bajo más bajo, pero bueno, en términos generales ha sido una formación de lateralización. Por supuesto, cuando tenemos este tipo de movimiento, queremos comprar en la parte baja de la tendencia y vender en la parte alta, y ahora estamos muy cerca de la parte baja, ¿ok? Así que creo que estos múltiplos son atractivos. Por último, quiero comentarles sobre el retorno sobre capital invertido. Fíjense que si pagamos ese PER 24 que ha sido su promedio histórico y la compañía crece al ritmo que se espera, el retorno sobre capital invertido se nos va por encima del 10%. Continuamos con T-Mobile, otra compañía que está cerca de mínimos desde el 2024, así que hemos visto correcciones importantes. De hecho, durante la última sesión las acciones corrigieron un 4% y está muy cerca de nuestra zona de compra.
Así que bueno, en cualquier momento empezamos a comprar acciones de la compañía. Cuando usted vea este video va a estar a punto de recibir su reporte de ganancia, van a faltar apenas unas horas. Así que bueno, espere también bastante volatilidad en esta sesión. En el caso de T-Mobile, es un negocio de más de 200 billones de capitalización de mercado. Ha sido la compañía de telecomunicaciones de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Siempre ha cotizado bastante por debajo del fair value o valor intrínseco, pero fíjense que ahora mismo se opera 18 veces, es la mitad de super promedio de los últimos 5 años. Es decir, prácticamente la estamos comprando a mitad de precio de lo que históricamente ha cotizado. Por lo menos en cuanto a múltiplos. También el ratio precio-ventas y precio-flujo de caja ya están bastante por debajo de sus promedios históricos. El crecimiento en ingresos, ganancias y flujo de caja ha sido increíble en los últimos años y el dividendo ya está por encima del 2%, que no es una compañía que se haya caracterizado mucho por dar dividendo, sobre todo si la comparamos con Verizon o T-Mobile. Pero bueno, con estas caídas y la compañía incrementando dividendo, fíjense que cada vez se pone más interesante. De hecho, se espera que el ritmo de incremento de dividendo sea de más del 8% en los próximos años. También se espera que las ganancias por acción aumenten a más del 20%, los flujos de caja más del 6%, que ya es una compañía que genera unos flujos de caja muy buenos. Me sorprende sobre todo que siendo una compañía cotizando 200 billones, ya genere casi 20 billones en flujo de caja. Es decir, que perfectamente en unos 10 años o menos podríamos estar recuperando nuestra inversión por flujo de caja. Podemos sumarle también que fíjense que estamos en los mínimos desde el 2024. Tuvimos aquí la caída de principio del año, parecía que nos recuperábamos, rechazamos la media móvil de 200 periodos y volvimos a caer. Y bueno, como podemos ver por el momento, realmente no se ve muy bien técnicamente hablando de corto plazo. Sin embargo, si estamos apostando una inversión, yo diría a 5 años o más, parece que los múltiplos actuales están bastante atractivos. Si quiere llevar su trading e inversiones al siguiente nivel, los invito a unirse a nuestra plataforma Academia de Inversores. Aquí compartimos todas las compras y ventas para los portafolios, tenemos artículos exclusivos para los miembros, servidor Discord, tenemos directos exclusivos también para miembros, actualizaciones todos los días de compañías y muchísimo más contenido, además de los cursos de análisis técnico fundamental y opciones financieras. Lo va a poder encontrar en el segundo enlace en la descripción de cada uno de los videos del canal. Continuamos con IBM, uno de los principales proveedores de servicio y consultoría tecnológica del mundo, una compañía de más de 200 billones de capitalización de mercado y también otra que está cayendo, parece, a mínimos de hace mucho tiempo. Podemos ver también que en el caso de IBM ya estamos bastante por debajo del fair value por flujo de caja. Hay que decir que esta compañía es una máquina de generar flujos de caja, aunque por ganancia por acción podríamos corregir algo más. Estamos a 19 veces beneficios, esto es un 44% de descuento comparado con sus promedios históricos. Sin embargo, tanto el ratio precio-ventas como precio-flujo de caja siguen en torno a un 11% por debajo de este promedio de 5 años. Así que bueno, de entrada yo diría que al menos un rango de caída del 10% podríamos tener basándonos en estos múltiplos históricos. En el caso de IBM ha tenido ciertos problemas con el crecimiento. Fíjense cómo los ingresos, las ganancias y el flujo de caja han caído en los últimos años. Aunque si vemos por acá, a partir del 2021 ya hemos tenido recuperación porque bueno, venía de una primera mitad de esta última década bastante floja. Da dividendo ya casi del 3%. Fíjense que hemos visto varias compañías que incluso la podríamos considerar para un portafolio de dividendos. También se espera que el crecimiento para los próximos años sea sólido. Estamos hablando de más de 5% de crecimiento en ingresos, más de 4% de las ganancias por acción, flujo de caja creciendo a un ritmo del 17%, que bueno, realmente sobre todo el flujo de caja yo lo veo muy atractivo. Podemos sumarle a eso que estamos bastante golpeados desde el punto de vista técnico. Estamos hablando que desde los máximos históricos hasta los precios actuales ha sido casi un 30% de caída. Si nos vamos a gráfica semanal, vamos a ver también que hacía mucho tiempo que no veíamos tan sobrevendida la acción desde el punto de vista semanal. Vean, el MACD está en mínimos históricos, el RSI está muy cerca de sobreventa semanal. Lo ideal en estos casos sería que la acción viniera a buscar su media móvil de 200 periodos semanal. Ahora mismo la tenemos en torno a los $200. Así que bueno, si sumamos el 10% de caída para buscar su ratio precio-ventas y precio-flujo de caja promedio y que la media móvil de 200 periodos semanales esté en esa zona, yo diría que perfectamente esa zona en torno a $200 puede ser una excelente zona de compra. Continuamos con las acciones de Lockheed Martin. Esta es otra que hemos estado comprando recientemente. Compañía líder en el sector aeroespacial y defensa, un negocio de más de 100 billones de capitalización de mercado, muy golpeada en las últimas semanas y ya cotizando bastante por debajo de su fair value o valor intrínseco. Y hay algunos múltiplos incluso que se ven baratos. Ven el ratio precio-ventas ya está un 4% por debajo de sus promedios históricos, aunque es verdad que tanto el ratio precio-ganancia como el ratio precio-flujo de caja me dicen que podríamos ver una corrección perfectamente de un 10-15% extra.
Esta es una compañía que la tenemos en el portafolio de dividendos. La compramos muchas veces dando más de un 3% de dividendo. Vean por acá que el ritmo de crecimiento de este dividendo, más del 7%, es bastante alto. 65% de payout ratio. Recuerden que el payout ratio es el porcentaje de las ganancias que se destina a pagar dividendos. Está un poquito alto, siempre buscamos valor por debajo de al menos un 0.6, 0.5. Pero bueno, creo que tampoco está tan mal, ¿ok? Además, tengan en cuenta que para este año fiscal se espera que las ganancias aumenten un 37%, así que seguramente ese payout ratio va a bajar bastante. Otra cosa interesante es que la compañía genera un flujo de caja muy atractivo, yo diría. El forward PER a 16 veces, bueno, ya es un descuento considerable desde las casi 20 veces a lo que cotiza como promedio de la compañía. Así que bueno, empezamos a ver sin duda múltiplos atractivos. Por otra parte, fíjense la paliza que se ha llevado en apenas par de meses. Llegamos a estar en máximos históricos de casi $700 y llegamos a caer casi un 30%. Ya estamos por debajo de la media móvil de 200 periodos. El RSI está extremadamente sobrevendido. Estamos hablando de 19 puntos, increíble. Y el MACD también está a unos niveles de sobreventa históricos. Podemos ver aquí que si nos vamos a gráfica semanal que hemos tenido una mejor zona de compra. Yo diría que es la zona de compra principal. En esta línea tendencial estaremos hablando, podría llevarnos a precios cercanos a $450. Ahí sería una zona muy buena, incluso para un portafolio de trading. Pero bueno, sinceramente creo que ya los precios actuales para un portafolio de largo plazo ya son muy atractivos ir comprando. Continuamos con las acciones de Republic Services. Estamos hablando de una de las compañías más grandes de América del Norte de recolección y tratamiento de basura, más de 60 billones de capitalización de mercado. La compañía ha corregido muchísimo desde máximos, solamente la última sesión volvió a corregir casi un 2%, ya está muy cerca de su fair value por flujo de caja. Sin embargo, por ganancias por acción sí es verdad que podremos ver más caídas. Cotiza 29 veces beneficios, ya está ligeramente por debajo de sus promedios históricos. 14 veces flujo de caja, también está por debajo de sus promedios históricos. Aunque tanto el ratio precio-valor en libro como precio-ventas me dicen que perfectamente podríamos caer un 4 o 5% extra para ir a buscar sus promedios históricos. Esta es otra compañía además que da dividendo, más del 1%, lo incrementan bastante, pero sigue siendo un dividendo bajo. Y sobre todo lo más interesante es que siendo una compañía tan defensiva, se espera que crezca un 8% sus ganancias en los próximos años, casi 7% el flujo de caja y más de 5% los ingresos. Tengan en cuenta también que estos son negocios con márgenes muy buenos. Fíjense que el margen bruto está por encima del 30% y el neto por encima del 12%. Además, vean por acá cómo la compañía ha logrado incrementar estos márgenes de una manera considerable en los últimos años. A eso podríamos subirle que todos los años recompra acciones, ha recomprado casi un 10% de las acciones circulantes en los últimos 10 años. Así que bueno, estamos hablando de un negocio de calidad y bastante maduro. Técnicamente estamos bastante cerca, yo diría, de los mínimos de 52 semanas. Fíjense cómo la tendencia de corto plazo no ha sido muy positiva. No hemos logrado atacar los máximos anteriores. Lo positivo es que no hemos perdido los mínimos de noviembre del año pasado. Así que bueno, por ahora yo diría que estamos en una tendencia más bien lateral. Dentro de esta tendencia lateral, yo diría que cualquier caída a la zona de los $200, ahí podríamos tener una muy buena zona de compra. Vamos a analizar una compañía ahora que es verdad que cotiza múltiplos un poco caros, pero si tal vez está buscando un poco más de crecimiento, asumiendo más riesgo, podría tener sentido. Además, una compañía que está en mínimos prácticamente ya de 52 semanas. Estamos hablando de HEICO, un negocio de más de 37 billones de capitalización de mercado, sector aeroespacial y de defensa. Vean lo que le comento, todavía está un 30% por encima del fair value o valor intrínseco. Sin embargo, ya los múltiplos que estamos pagando son en torno a un 15% de descuento comparado con sus promedios históricos. Además, una compañía que ha dado un retorno sobre capital invertido superior al 10%, ha incrementado sus ingresos, ganancias y flujo de caja, no tiene mucha deuda, da dividendo aunque es muy pequeño y sobre todo ven el crecimiento que se espera en los próximos años. 18% de crecimiento en ganancias por acción, 10% en ingresos y casi 20% en flujo de caja. Es lo que le digo, realmente son múltiplos de crecimiento exigentes, pero fíjense también al ritmo que ha crecido la compañía en años recientes. Si finalmente logra dar este crecimiento, yo diría que estamos pagando un valor justo por la misma. Ya para el año que viene se espera que cotice a 42 veces beneficios, que esto es un descuento significativo desde los más de 60 veces que ha cotizado históricamente hablando. Podemos ver además que ha estado muy golpeada últimamente desde los máximos hasta los mínimos actuales. Estamos hablando de una corrección de más del 26% con los mercados en máximos históricos. Además, fíjense que cada vez que hemos visto estas correcciones por debajo de la media móvil de 200 periodos, vean toda la zona que la estoy marcando, finalmente ha dado muy buen retorno. Y fíjense que ahora mismo estamos a unos niveles de sobreventa
que hacía mucho tiempo que no veíamos. Así que bueno, échale un vistazo, negocio más riesgoso pero con un potencial de revalorización bastante alto. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. A continuación vamos a movernos a mercados internacionales. La primera compañía que le traigo es Pinduoduo, conocida por ser una de las compañías de comercio electrónico más grandes de China. El mercado chino ha ofrecido muy buenas oportunidades últimamente y sin duda Pinduoduo es una de las más baratas. Además, una compañía de casi 140 billones de capitalización de mercado, cotiza muy por debajo del fair value o valor intrínseco. Fíjense por acá el ratio precio-ganancia, menos de 10 veces, esto parece ridículo. También el ratio precio-flujo de caja a menos de 10 veces y el ratio precio-ventas a 2 veces. Todos estos múltiplos son en torno a un 50, 60, 70% por debajo de su promedio de los últimos 5 años. Así que estamos hablando que la compañía históricamente está muy barata. Podemos ver aquí que los ingresos se espera un crecimiento muy bueno en los próximos años. Se espera que pase desde menos de 500 billones de renminbis chino a más de 660 billones. También las ganancias por acción de 122 a 181 y el flujo de caja duplicándose desde 77 hasta 114 billones de renminbis. Así que bueno, el crecimiento que se espera en los próximos años, la realidad es que es un crecimiento muy potente. Podemos ver acá que desde el punto de vista técnico estamos ya con unos niveles de sobreventa significativos. Estamos relativamente alejados de la media móvil de 200 periodos. Si nos guiamos por la tendencia de mediano corto plazo, sí es verdad que perfectamente podríamos caer hasta la parte baja de la tendencia. Vean que aquí ha estado la zona de rebote en los últimos años. Bueno, así que si queremos ser un poco más pacientes, sí es verdad que tenemos margen de caída. De hecho, hasta la parte baja de la tendencia podría ser un 25-30% más de corrección. Por supuesto, si estamos ahora a menos de 10 veces beneficios, imagínense después de una corrección del 30%. También la compañía ha logrado incrementar sus ganancias en los últimos reportes, así que se ve bastante bien. Continuamos con las acciones de Trip.com, otra compañía asiática, en este caso de Singapur. Conocida por ser una compañía de viajes, opera sobre todo en China. Podemos ver aquí que en datos adicionales, el 85% de su negocio viene de China y otro 15% de otros mercados. Es una compañía, además, que como podemos ver en su fair value, valor intrínseco, es bastante barata. Más de 34 billones de capitalización de mercado y además ha estado muy golpeada. Aquí en el caso de los mercados occidentales, tanto Booking como Expedia, en el caso de las compañías que operan sobre todo en Estados Unidos, también ha registrado caídas con toda la inestabilidad en el Medio Oriente. Y bueno, Trip.com también se ha visto afectada por estos hechos en la zona de Asia. Fíjense que también, al igual que Pinduoduo, cotiza muy barata a 7 veces beneficios, 3 veces ventas, cuando es una compañía que ha crecido a muy buen ritmo. Fíjense los ingresos ampliamente por encima del 10%, las ganancias creciendo incluso años por encima del 100%. Así que bueno, el crecimiento de la compañía durante los últimos años ha sido increíble. Se espera que este crecimiento continúe en los próximos años, pasando de 70 billones a más de 100 billones de renminbis desde este año hasta el 2030. Las ganancias por acción de 25 a 30 y también el flujo de caja de 19 a 27 billones de renminbis. Así que el crecimiento que se espera en los próximos años sigue siendo bastante explosivo. A eso podemos sumarle que estamos muy sobrevendidos desde el punto de vista técnico. Si vemos por acá las últimas veces que nos hemos situado por debajo de la media móvil de 200 periodos como estamos ahora, finalmente la acción se ha recuperado. Si nos vamos a gráfica semanal, yo creo que lo vamos a ver un poco más claro. Fíjense cómo la compañía se acercó a la media móvil de 200 periodos semanal y ha rebotado, ¿ok? Me siguen pareciendo muy atractivos los precios actuales, siempre que invierten en compañías con mucha exposición a China, entienda los riesgos, pero sinceramente se ven ambas a muy buenas valuaciones. Como vimos en el video, amigos, estas 10 compañías realmente se ven a precios muy atractivos. Algunas de ellas, de hecho, ya las hemos estado comprando. Empezar por Domino's, cayendo un 8% luego de su reporte de ganancia, cotizando a los múltiplos más atractivos de los últimos años. McDonald's no estaba tan barata, por lo menos desde el 2024, otra que hemos estado comprando.
Home Depot, según los cálculos que hemos hecho, ya debe dar un retorno sobre capital invertido superior al 10%, al igual que T-Mobile, que está muy cerca de mínimos de 52 semanas. IBM, dentro del sector tecnológico, también ha estado bastante afectada, cerca de mínimos de 52 semanas. Lockheed Martin, más de 20% de caída en muy poco tiempo. Hemos estado comprando algunas acciones. Republic Services, otra compañía también muy defensiva, muy atractiva. Creo que los múltiplos actuales son razonables. Si está buscando más crecimiento con más riesgo, ahí entraría Heiko. Y por último, de mercados internacionales, Pinduoduo y Trade.com, dos compañías que tienen mucha exposición a China. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% los mismos y también un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental. Y en el segundo enlace nuestra plataforma para la comunidad Academia de Inversores, donde compartimos la compra y venta para los portafolios, también artículos, libros, presentaciones, análisis de compañías todos los días, directo diario para miembros, servidor Discord con miles de inversores hablando de bolsa todos los días. Ahí tenemos también los cursos de análisis técnico, fundamental, opciones financieras y mucho más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.